Sector oriente de la capital. Y entonces, mi querido Tomate Alvarado, usted siempre con la información del Popular, ¿ya podríamos hablar de un primer futbolista en duda para el primer superclásico de la temporada? Bueno, vamos a ver, Carlos Tenores, ¿cómo están? Buenas tardes, porque estamos esperando si finalmente se va a hacer algún chequeo médico. El delantero, el goleador de Colo-Colo, Javier Correa, por el momento todavía esto no ocurre. Estamos muy atentos si finalmente llega acá a la clínica del sector oriente de la capital el atacante del cuadro del Cacique, pero ayer salió en el minuto 24, fue reemplazado por Leandro Hernández, una molestia en el isquiotibial de su pierna izquierda. Después terminando el partido, confesaba así a la pasadita rápidamente que no era nada complicado, nada grave, pero no entendía después con la reacción que tuvo en el banco de suplente, golpeando estas sillas, ¿no?, que tiene la banca del Estadio Monumental, y después rompiéndola derechamente porque estaba muy caliente, muy mosqueado el atacante del cuadro del Cacique. Vamos a ver si finalmente eso tiene que ver un poco con la gravedad de su inconveniente físico, pero por el momento seguimos a la espera, aguardando por el arribo de Javier Correa. Ya, ¿y cómo aborda lo de Javier Correa usted, Gonzalo Jara, a propósito de su temperamento también, ¿no?, su reacción y esta posible lesión? A ver, la lesión lamentable, o sea, no tiene cantidad ni abundancia Colo-Colo. Dentro de esto, lo bueno, entre paréntesis, es que tiene un jugador muy parecido a él, un 9 de referencia como es Romero, que termina marcando y que para mí ha sido de los buenos jugadores que ha tenido Colo-Colo junto a Méndez. Me gustó el partido que hizo Vidal también el día de ayer. Aquino, por ahí yo creo que hizo un buen partido. De hecho, creo que perdió la brújula Colo-Colo cuando termina saliendo Aquino. Claro. Ahí hay una lectura del entrenador que obviamente quiere cambiar, quiere poner extremos de vuelta a lo mismo. Que por ahí a veces, para mí, los entrenadores se apuran, ¿no? Buscando quizás el gusto futbolístico de él, por donde él cree y piensa que puede encontrarlo, pero muchas veces el partido te va dando otra cosa. O sea, para mí aquí no era el mejor momento, no sé si de Colo-Colo, pero el mejor momento del personal, habilitando, jugando, encontrando pases. Arriesgando, y creo que no termina ganándolo Colo-Colo, pero termina ganándolo por una circunstancia, una pérdida que tiene Unión La Calera, pero no por los cambios, no porque el entrenador le apuntó que era lo que necesitaba el partido. Para mí lo que necesitaba el partido era lo que estaba haciendo Aquino en ese momento. Concuerdo, lo decíamos en la transmisión, y yo te pregunto, Gonzalo, primero como central, como jugador, como zaguero central. Yo creo que Colo-Colo, el mayor problema ofensivo que tiene hoy día es por fuera, y sobre todo con los laterales. En ofensiva, ataque. Claro, porque si va a jugar con 2-9, esa es la idea. Después mutó por la lesión de Correa, Enrique Hernández, que tiene la tendencia a jugar más por fuera, etcétera. Pero a mí me parece que Colo-Colo, y para los rivales, porque los goles de los rivales, el gol de Everton es un córner, hay un error defensivo. El gol de ayer es una pelota que pierde saliendo, con el equipo, no sé si desplegado, pero el equipo saliendo. Pero para poder tener sorpresa, tú necesitas las bandas. Y Colo-Colo, los dos laterales, Jason Rojas siempre fue zaguero central, ya jugando allá en primera división se ha reconvertido en lateral, pero su característica no es pasar al ataque. El muchacho Ulloa tampoco no pasó mucho al ataque, además que quedó condicionado por la amarilla, pero los partidos que ha jugado él cuida más su posición. Bimber es un defensor que pasa al ataque por sorpresa, cuando él ve que corresponde pasar, pero no tiene esos laterales que en el fútbol de hoy, pero sobre todo si tú vas a jugar con dos puntas, con dos centros delanteros, que le ofrezcan a los volantes o a los zagueros centrales, algún zaguero central con buena pegada, que le ofrezcan la posibilidad. El caso, giraba Jara hacia adentro, Isla le picaba. O giraba Jara o te podía picar el Tortopaso. Ese tipo de laterales hoy día Colo-Colo no los tiene, y los rivales lo están leyendo, porque ayer le duplicaron ese sector, le duplicó el técnico Cicotelo y lo complicó muchísimo. Sí, hay lectura también y hay funcionamiento que tiene que hace que los laterales, es por eso que los entrenadores, los grandes entrenadores a nivel mundial hablan de la importancia de los laterales, que son los jugadores que muchas veces llegan con sorpresa, son los jugadores que no son marcados, o a muchas veces también esto de los laterales interiores, ¿no?, que aparecen por el centro llevando la pelota de un lado al otro y encontrando los espacios. A ver, Colo-Colo ayer termina jugando, o en el papel, en el inicio del partido termina siendo Correa al 9, hasta el inicio, hasta que sale
Era un Romero por la derecha, que supuestamente, pero no es extremo, pero va hacia adentro por naturaleza, y un Aquino que tampoco es extremo. Entonces, desde ese lugar creo que buscando variantes o quizás buscando y manteniendo el momento de los jugadores, porque pareciera ser que Romero, para jugar con Correa, lo tiene que hacer en un doble 9, pero en este momento, ayer fue al sacrificio, digámoslo así, y termina después la lesión, lo termina llevando a jugar de 9 y entrando Hernández también. Colo-Colo creo que no hizo un... A ver, se hace de la posesión, se hace del juego, uno entiende y ve lo que quiere Colo-Colo, ¿no? O sea, proyectar los laterales, después pueden pasar o no, pero se ve un funcionamiento dentro de eso, el buen funcionamiento. La molestia que tenía, y se graficó varias veces, lo mencionamos en la transmisión, de Ortiz cuando los zagueros centrales la tiraban larga, tiraban pelotazo. Sí. Ahora yo entiendo que él quiere salir jugando, claro. Es por eso, y vamos a la primera fecha, o sea, la pérdida de Villagra con Hernández, que sale el gol de Limache, no es casualidad, ya sabemos cómo el entrenador quiere jugar desde atrás, ahora hay que ver los intérpretes, eso es lo difícil, ¿no? Yo creo que en el medio tiene jugadores, que Méndez viene, entra, sale, es capaz de girar y poder progresar en la cancha, después para eso tiene que tener extremos, para que, bueno, no los tiene. Dentro de eso, quizás en esa búsqueda se tiene que ir adaptando lo que en el juego y en los jugadores que tiene Colo-Colo, pero Colo-Colo creo que hizo un muy buen primer tiempo, se lee y se entiende lo que quiere hacer, después tiene muy poco volumen ofensivo, o sea, eso, transferirlo y llevarlo a ocasiones de gol, fue Avellaneda, el remate de Vidal, los dos cabezazos de Vidal también. Avellaneda no era figura. Desde pelota detenía. Para la posesión, perdón Rodrigo, para lo que tuvo la pelota, lo que voy a plantear. Avellaneda no fue figura. Bueno, es que eso es preocupante para un equipo como Colo-Colo, o sea, que Colo-Colo no progrese en el último tercio de la cancha. Una cosa es que el equipo se pueda ver medianamente solvente y teniendo el balón, pero otra cosa es cómo resuelves tú en los metros finales, y ahí es donde yo creo que Colo-Colo tiene un déficit importante, porque uno veía el resumen y escuchaba la transmisión y veía el partido de los primeros 45 minutos y lo de Colo-Colo, ¿qué fue? 2 cabezazos de Vidal, sí. o un cabezazo de Vidal y un remate del propio Arturo, ¿te das cuenta? Que creo que es muy poco. Y en el segundo tiempo yo sí, no sé si llamarlo discrepancia respecto de ti ahí, pero quiero plantear un poco digamos, el arrojo que tuvo Ortiz para sacar a Aquino, que estaba lúcido, digamos, por la izquierda y que fue, digamos, partícipe de un par de muy buenas pelotas con ventaja en el tramo final del partido, y removerlo. O sea, y apostar por jugadores jóvenes de Colo-Colo. Yo creo que ahí, ¿qué es lo fácil? Seguir confiando en tu jugador, en el jugador que además no estaba nada de mal, y Ortiz tiene las agallas para hacer ese cambio. A mí me llamó la atención porque para mí era un riesgo en ese minuto. Al final el resultado es más fácil. O sea, lo fue porque... No, pero la realidad es que lo fue. Claro, pero es más fácil. Colo-Colo no mejoró. Sí, no mejoró. Po. Pero es más fácil sacar al Arcón y Aquino que sacar a Vidal, por ejemplo. No, por ejemplo, cierto, eso hablando y conversando. Yo 10 minutos antes sabía que iba a salir Vidal por Cueva. Claro, no, obvio. No, pues, o sea, está haciendo lo lógico. Es que un hecho. Vidal va a jugar 70 minutos y eso va a ocurrir de aquí al resto de la fecha. Pero te quiero decir, si es que eventualmente, bueno, la jugada del gol se da por una pérdida, ¿no? Una pérdida por la derecha del rival. Saldías. Exactamente. Pero yo digo, de pronto a lo mejor, si es que aquí no hubiera estado en el campo, la jugada se armaba por el mismo costado, no sé. O es un momento de lucidez de Méndez, que finalmente pone ese pase filtrado y genera la ocasión y el gol de Colo-Colo. No, es que si fuera por eso, entonces bueno, Cueva tiene que entrar los últimos 10 minutos. No sabemos, pero por eso. Bueno. Ahora, lo lógico futbolísticamente era que aquí no se mantuviera en la cancha. Sí. Era el que estaba arriesgando, el que profundizaba. Sí, totalmente. Porque el partido no demandaba que jugara con extremos. ¿Y entonces por qué lo saca? No, lo saca porque cree y piensa que vuelve a los extremos. Cosa que no le ha cambiado la cara a Colo-Colo. Además que la Calera le marcaba. Hay que ver con quién juega. Y la Calera le marcaba con laterales. Voy a ejemplificarlo con el clásico del Audio Conce. Que para mí el entrenador comete un error de Deportes Concepción. Saca los extremos. Sale Aldrijara, sale Itan Espinosa y pone doble 9. Ese es un error del entrenador. ¿Qué le tira centro si pone doble 9? Bueno, no era lo que futbolísticamente no era lo que el equipo demandaba, el funcionamiento demandaba. Si yo pongo doble 9 y voy perdiendo, es porque la voy a tirar, ¿no? Es porque va a haber desborde y voy a centrar. Si pongo doble 9,
no pongo a... Perdón, el extremo que entró por Itán Espinosa a la izquierda, que era de... Ya, pero en el caso de Colo-Colo, Marchán entró por la izquierda, lo que pasa es que no tuvo buenos minutos. Es para digamos, que no... Por eso. Y claro, no te ganó los mano a mano. Pero todos sabíamos los cambios que iba a hacer, ¿no? Es que se va dando... Va a entrar Pero hay una búsqueda de Ortiz, yo al menos eso le rescato. El tipo tuvo las agallas para hacerlo. Romero. El ingreso... Ahora Colo-Colo partió con doble 9, Gonzalo, ¿no? Partió con doble 9. No, Bueno. Romero jugó a la derecha, o sea, después en el papel se Pero se va acomodando. Claro, Sí, era por naturaleza, iba pero- como a la derecha, pero, o sea, siempre terminaba... Pero el diseño es que jueguen Romero y Correa arriba, y en el fondo la molestia de Correa es la que un poco cambia la historia del partido. Claro, ¿no? o sea, en el papel, en el dibujo del entrenador, cuando entra a la cancha es Romero a la derecha, Correa y Aquino. Pero Romero Izquierda. no... Pero Romero... Pero claro, por se naturaleza met- Romero metía se va a ir al medio, adentro. se iba pero adentro, no es se iba algo que el adentro. entrenador le demande o Y que yo le creo exija. que, claro, la idea, yo me imagino, era... intentó pasar varias veces en el primer tiempo Jason Rojas y lo leyó bien Cicotelo. Por eso que le puso los dos laterales izquierdos. De hecho, lo mejor, le lo jugó mejor con de dos Unión La laterales Calera izquierdos. fue por izquierda, porque Romero no corría al lateral. Entonces, después, posicionalmente, los jugadores van naturalmente, cambia. O sea, Ahora, lo que debiera ocurrir en Colo-Colo, Gonzalo, es que el pase que mete Méndez sea una jugada recurrente y que pase más por los pies de Aquino, ¿no? Y lo fue. En el primer tiempo fue Aquino y Méndez que dejaron Pero mano a opciones mano. de goles concretas de Colo-Colo no hubo. Claro, pero es que esa jugada, Carlos, los pillaron con Perdieron fuera la de- pelota de mala manera. Claro, y con fuera de juego milimétrico los delanteros de Colo-Colo. Pero cuando el jugador queda fuera de juego, es porque tú estás intentando. No eran esos fuera de juego de un metro, era porque estaban ahí, estaban al filo, porque aquí no tenía la intención de profundizar. Lo que pasa es que al final termina perdiendo confianza y él sabe que cuando empiezan los murmullos, él es el candidato. Yo creo que eso también el jugador en el terreno lo percibe, de lo hecho, siente. El hincha y la Garra Blanca estaba cantando antes que entrara el equipo a la cancha. O sea, ya estaba la típica canción que a los jugadores se la estaba cantando. Ahora, la constante de Rodrigo Hernández es que cuando sale Vidal y se transforma en ayudante técnico, Colo-Colo consigue el resultado, ¿eh? Bueno, no sé si podemos decir que es una tendencia, ha pasado 2 veces, ¿no? Además, el cuarto lo mandó, Ahora- le dijo que... lo llamó a terreno. No, pero para a mí mí- me parece peligroso poner ese tema. Para mí Vidal juega un buen partido. No, a mí y me parece quizá- peligroso y que no corresponde. ¿Por qué no A ver, corresponde? Porque Vidal se para, pero es como quitarle que la autoridad al entrenador. El entrenador dirigió, hizo los cambios, lo que dice Gonzalo, tomó buenas o malas decisiones. Danilo, lo tomamos para la chunga, pero sale Vidal y gana Colo-Colo a Everton y gana Colo-Colo a la Calera. Es que ese es otra cosa. Ese es otro tema. Ese es otro Lo tema. estoy tirando en chunga, pero es para que lo No, discutamos. pero no del Vidal que se para al lado del entrenador. No, se llama el otro día, ya lo escuchamos a Ortiz, no le hace ningún problema. Porque Aquino también habla. A mí Mira, me parece hasta un poquito mala lo leche de- tu pregunta. Lo de Vidal, yo creo que le sobraban 20 minutos. Y yo no sé si el que tenía que salir era Alarcón. Alarcón estaba pateando, el primer tiempo pateó muy bien los córneres. Pero lo que nos está diciendo toda esta conversación es que Colo-Colo no tiene un plantel a lo que no tiene acostumbrado un equipo grande como Colo-Colo. No tiene muchas alternativas. Los muchachos jóvenes, ayer por ejemplo, Cuevas no haya entrado en juego. La gracia de ella, cuando tú dices ahí aquí hay madera, es que es la única que tuvo la posibilidad de picar, picó bien. Y tomó una buena decisión. Tomó una buena decisión porque la chica de Avellaneda fue rápido, bueno, no se engolosinó con pegarle al monito, sino que jugó hacia adentro. Y la definición de Romero es notable, porque el cierre de Cáceres viene con todo. Quizás y si él- le pegaba le terminaba Claro. rebotando al defensor central. Él lo ve a Él lo ve Cáceres, venir, él lo ve venir, lo siente. lo amaga, lo amaga y define. Esa es definición calidad, de es categoría. jerarquía. Sí, Ahora sí, empecé- me esa es la recordé diferencia. el gol de Vargas. ¿Recuerdan que hace Claro, pasar sí, de claro. largo a Casillas, creo que fue? En Maracaná. Ahora, empezando el segundo tiempo, la Calera lo pudo haber hecho, con Oyarzo. Sí, el centro. Quedó muy desacomodado, pero era una jugada clara. de gol. Corrió mal. Se descoordinó. Sí, Se descoordinó. Se descoordinó, es verdad. Bueno, ¿qué dijo el técnico de Colo-Colo? Ya está súper analizado acá por los tenores. Queremos escuchar a Fernando Ortiz. Ahora, Tomate, ¿qué dijo? Tenemos de inmediato la palabra del técnico de Colo-Colo porque analiza el compromiso. Él siente que hay una mejoría, hay un antes y un después, sobre todo al partido que mostró frente a Everton de Viña del Mar. Escuchamos la palabra del técnico del Cacique, Fernando Ortiz. Creo y considero que sí realmente fuimos a buscar el resultado durante los 90 minutos. Obviamente el rival
es parte del juego y sí tuvo sus momentos, pero más en el segundo tiempo creo que fue casi los 47 minutos intentando abrir el marcador, que pudo haber sido también en otro tiempo, pero se dio así. Creo que del partido anterior al partido de hoy sí hubo una mejoría a lo que me gusta a mí en el juego. Creo que creamos muchas más situaciones ante un rival como era Calera. Yo estoy satisfecho, ganamos un partido en casa, tenemos que volver a conectar con nuestra gente, tenemos que volver a demostrar en la semana y trabajar para ir a una cancha difícil como es la de O'Higgins. Ya desde mañana ya estamos pensando en el próximo rival. Bien, ahí está entonces la primera reflexión del técnico Fernando Ortiz, apuntando que mañana, porque hoy día tuvo día libre, Colo-Colo retoma los entrenamientos el día de mañana pensando en el duelo ante O'Higgins en Rancagua. Una de Arturo Vidal respecto a la modificación, el cambio y a lo que ustedes recién estaban conversando. Pongan atención a esta declaración de Arturo Vidal y esta función que muchas veces incomoda al público, a los medios, pero no al técnico, cuando es ayudante técnico, entre comillas, ¿no? Arturo Vidal del técnico Fernando Ortiz. Que uno cuando está ahí nunca quiere salir, pero también uno cuando sale tiene que darle el apoyo al que va a entrar y creo que Justin lo hizo muy bien, dio el pase, así que nada, estamos contentos, estamos motivados y al que le toque entrar lo está haciendo de la mejor forma, así que lo más importante es el triunfo. De verdad, mira, te voy a decir la verdad, de verdad que es chistoso lo que habla la prensa de eso. De verdad que ya pasamos los límites ya. Si todos ven en todos los equipos del mundo, el que sale y tiene más experiencia siempre ayuda de afuera, nunca faltando el respeto al entrenador, solo con una palabra o ayudando lo que se hace en la semana, es para que el equipo mejore y para que pueda tener más opciones, pero nunca faltaría el respeto. Y hablar de eso, creo que de verdad es una tontera muy grande, muy grande. Bueno, ahí fija su posición Arturo Vidal, ya lo comentábamos acá en la mesa. Posición editorial. Sí, Sí. Y se entiende así, y además el otro día en la semana lo habíamos escuchado, Ortiz, clarito también el técnico de Colo-Colo, que no le genera molestias. Lo que sí, la constante es el ingreso de Justin, que son historias que hemos visto en la historia de Colo-Colo, ¿no? Al jovencito de la película. Claro, pero que el peso del problema no recaiga en el jovencito de la película. Porque ahí muchas veces vienen las dificultades con posterioridad. Y lo que el jugador, en la medida que vaya actuando... ¿Y no está para ponerlo desde el comienzo? Pero ayer, ¿cuántas pelotas tocó? Bueno, Me va a decir que Creo la que jugó al gol. tocó 3. Creo de 2 o 3, sí. Claro, entonces lo que Pero necesita... las 3 fueron Voy a relevantes, contar Danilo. una Las vamos, 3 fueron con esa relevantes. continuidad. Sea incidente, Oh, sea Las 3 incidente. fueron Sí, incidentes. una incidencia. Hoy día estuve con el representante de Justin Cueva, Ya. sin saber que era él, desayunando, tomando un café. Y se desayunó con eso también. Sí, me Claro. desayuné con la noticia. Y yo le preguntaba, ¿cómo juega? Porque de verdad, yo con todo el respeto, o sea, es culpa mía también de no informarme o de no conocerlo, porque recién lo estamos conociendo. O sea, es un delantero que juega al pie, corre al espacio, es capaz de girar, porque ha ingresado tan poco que yo no podría hacer una descripción si puede jugar de doble 9 con Correa, si puede jugar con Romero o es más media punta. No lo sé, o sea, dentro de eso hay que ser cuidadosos en lo que dice Danilo y creo, porque si Colo-Colo, el hincha de Colo-Colo, ojalá no sea así, ni mucho menos dirigencialmente, ni el plantel, que es la solución, y en esto meto también a Marchán, a Hernández, que muchas veces creemos y pensamos, como entraron ayer, de que son la solución para cambiarle la cara. Bueno, no son los responsables de darle una solución a que Colo-Colo termine ganando como ha ganado las últimas 2 fechas. Además, ese tipo de jugadores, en todos los jóvenes, alzan el inicio, o sea, deslumbran muchas veces, llaman la atención, andan bien, y después entran en una meseta y después viene un bajón, que es un bajón natural, le pasa prácticamente a todos los jugadores. Bueno, y después viene, y después ya empieza a venir la consolidación. Pero Ahora son los 6 puntos que tiene Colo-Colo, ¿ah? Sí. Ahora Justin es fundamental para los 6 puntos que tiene. Hay un tema, y yo sé que hay una crítica también, y esto quiero ir al tema de los juveniles, que siempre criticamos quizás, o sí lo hacemos, y entro de ese análisis, entro a ese análisis, y me hago cargo también de, criticamos aquí cómo Colo-Colo no puede tener un lateral, o digamos, un lateral que sea de su cantera. Bueno, hay responsabilidad también, y esto lo llevo al jugador, porque ayer yo veía los 2 Gutiérrez de Unión La Calera, eran los 2 Gutiérrez de Colo-Colo. De Colo-Colo. Bueno, no todo jugador que sale de la cantera va a ser para Colo-Colo. Colo-Colo tiene un peso especial, tiene un peso específico.
Hay jugadores que, y voy al ejemplo, Pizarro creo que fue el único que no salió Vicente Pizarro, Claro. que ya está no recuerdo uno ahora que saliera de la cantera y que pudiera jugar en Colo-Colo. Y se afirmara. Y que se afirmara. Claro, si al final porque es que el jugador se todos, afirme. el 90% de los jugadores tienen que salir, como lo hizo Ulloa, para unir la calera, hoy día está jugando en Colo-Colo, tienen que salir para volver. Y no todo jugador que sale de la división menor o que está en el plantel va a ser titular en Colo-Colo. Tiene que salir, tiene que sumar minutos. No es fácil hacerse de la camiseta, como le ha pasado a jugadores que vienen de muchos equipos que hacen un gran año, vienen a Colo-Colo y no rinden. Oiga, Tomate, relacionado con lo que comentan nuestros tenores en la mesa, ¿por qué se habla o se comenta de una molestia en Colo-Colo con la selección chilena? Ya, mira, esto es información de ADN. Atención con esto. Porque a propósito de Justin Cuevas, de este jugador del nuevo Chiche que tiene el cuadro del Cacique. Ojo, bueno, pero hoy día... cuidado. Atención, cuidado. Es verdad. Mira, hay 4 jugadores. En rigor son 7 jugadores que están en la selección sub-20. Justin Cuevas, Gabriel Maureira, el arquero, Vicente Martínez, Matías Moya, Benjamín Pérez, Bruno Torres y Vicente Rivas. Bueno, de estos 7 jugadores, 4 vienen trabajando y siendo muy considerados por el técnico Fernando Ortiz. ¿Por qué los menciono? Porque aquí hay una molestia por parte de Colo-Colo porque desde hoy hasta el próximo martes 24 de febrero estarán trabajando en la selección chilena que prepara un partido amistoso ante Santa Cruz para volver recién a los trabajos con Colo-Colo el miércoles 25. Y la molestia tiene que ver qué pasa con estos jugadores, sobre todo Justin Cuevas, Maureira, Martínez y Moya para el duelo ante O'Higgins de Rancagua. De hecho, ellos hoy se sumaron a los trabajos de la selección para trabajar y preparar este partido amistoso ante Santa Cruz. Pero de momento, esto puede modificar porque seguramente la gerencia deportiva, José Daniel Morón, tiene que estar en contacto con las personas de la selección chilena, pero de momento se estarían perdiendo el partido ante O'Higgins de Rancagua. El técnico de estos futbolistas en la selección chilena es Sebastián Miranda, ¿no, Tomate? Claro, es la información que nosotros manejamos entre Sebastián Miranda y el propio Nico Córdoba, que están trabajando muy de la mano, ¿no? Pero seguramente Sebastián Miranda. Ya, pero no se puede llegar a un punto intermedio, que trabajen con la selección y queden disponibles para el club, ¿no? Pero es que hay una cuestión que es de sentido común, porque yo creo que en este caso el parámetro está, digamos, que es quién de estos jugadores de Colo-Colo ha actuado como titular o ha visto minutos. De todos, de la lista que entregó Tomate. De los 7. Claro, Justin Cuevas, ¿no? Entonces la excepción debería ser para él, porque obviamente hay un perjuicio deportivo para Colo-Colo, que lo viene usando. Pero los 4 han sido considerados, Rodrigo, ¿ah? No, pero que haya jugado. Maureira es el arquero suplente para Fernando Ortiz. Está bien. No es menor. Está bien, ok. Podría ser el segundo. Pero me parece que el parámetro debe ser ese, ¿no? O sea, si Justin Cuevas jugó, pucha, y juega en primera división versus ir a una preparación con la sub-20, no sé, yo creo que no resiste mucho análisis en términos de que debería estar con el primer equipo de Colo-Colo. El resto no, o sea, te lo marca finalmente. Entonces las si es que juegan selecciones o no. las dejamos en un segundo plano. Las selecciones las dejamos en un segundo plano. ¿Por qué? Porque muchas veces reclamamos que no hay microciclo, que los entrenadores que están haciendo los seleccionadores sub-20, los sub-17, el entrenador de la mayor. Pero pero no hay un punto intermedio, yo creo que todo tiene un punto intermedio. Es que el problema del fútbol chileno es ese, Rodrigo, que siempre hay que buscar un punto intermedio y todo hay que negociarlo. No. Convocatoria de la selección, microciclo de la selección, se entrena en la selección. Manda a la selección. Manda a la selección. Aunque te quedes fuera. Esta receta es más vieja que el hilo negro. El fútbol argentino para mí junto al brasileño siempre fueron los mejores del mundo, siempre. Al fútbol argentino era un desastre a nivel internacional hasta el año 74 cuando llegó César Luis Menotti. Y César Luis Menotti dijo, la prioridad es la selección. Si usted me va a contratar, yo voy a entrenar y vamos a jugar. Y, alguien me decía, y le pedían los jugadores, y muchas veces hubo conflictos por jugadores. Y Menotti se puso firme. Argentina, a partir de ahí, Argentina es la potencia que es hoy día. ¿Qué te decían, Tomate? Bueno, me decían, por ejemplo, con estos 7 nombres, alguien me comentaba hoy en el Estadio Monumental, a ver,
Justin Cuevas, Gabriel Maureira, Vicente Martínez, Matías Moya, que están trabajando a una intensidad importante porque están trabajando a la par de sus compañeros. Va a ser más importante de enfrentar un partido ante Santa Cruz para inaugurar algunas luminarias en ese estadio que preparar el partido ante O'Higgins de Rancagua. Me dejaron esa interrogante puesta por la molestia, te insisto, en el estadio de Colo-Colo y particularmente por el caso de Justin Cuevas. Claro, y esto es por la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿esto que está pasando y que está planteando Colo-Colo es por convicción o es porque están urgidos y por el momento que están viviendo? Porque si esta misma situación la retrotraemos y la llevamos al año pasado, sí, cuando Colo-Colo tenía el plantel gigantesco, carísimo, que tenía que ir a la pelea en la Copa Libertadores de América, esto no habría pasado, porque esos jugadores, algunos habrían entrenado en el primer equipo y otros habrían estado en la proyección. Y sumaban minutos, ¿no? Y sumaban minutos, todo eso. Era beneficioso. Claro. No, yo creo que hay una excepción, y en la excepción, ¿a qué voy? Creo que en el caso de Justin Cuevas, ¿por qué? Porque se termina lesionando Correa. Si es así, yo creo que a él lo liberaría y a los demás... Ahora, ahí hay una... yo creo que por ahí va. Y conversado. Para mí. Y conversado, sí, no hay ningún problema. Ahora, lo que sí creo y pienso es que son 7 jugadores que seguramente para el entrenador de Colo-Colo también le cambia hasta la semana de entrenamiento. O sea, son jugadores que están constantemente, Tomate, ¿no? Entrenando con el plantel, ¿no? Cuatro, sí, Cuevas, le faltan 4 o 5 Maureira, jugadores. Vicente Martínez y Matías Moya. Los ¿Qué otros te decían, han alternado, Tomate? pero no son tan considerados. Benjamín Pérez, Bruno Torres y Vicente Rivas. Bueno, para mí el tema de Justin Cuevas sí, obviamente accedería porque entiendo que el entrenador no cuenta con Correa, que seguramente se va a quedar un par de semanas afuera. Y el arquero también. Sí, que es el segundo. ¿A qué hora vamos a tener más información o parte médico de lo de Javier Correa, Tomate? Bueno, estamos esperando, Carlos Tenores, respecto a la situación física de Javier Correa. Sí, estamos muy atentos para ver si existe alguna opinión, algún comunicado, algún parte médico también por parte de Colo-Colo respecto a lo de Javier Correa. Algunos estaban también muy preocupados respecto al informe del árbitro Fernando Béjar, si finalmente iba a considerar esta reacción que tuvo en el banco de suplente el atacante de Colo-Colo. No hay ninguna observación en el informe del partido del día de ayer de Colo-Colo, ¿no? Entonces, por ese lado está tranquilo el atacante del cuadro del Cacique. Hay que ver la situación médica para Javier Correa. Oiga, tan fuerte que le pegaba a la butaca ayer, fueron 3, 4 golpes de puño a la butaca, la termina moviendo. Después la sacó, ¿no? Se desahogó, ¿no? Sí, fue un momento de rabia, de frustración aparentemente el delantero argentino, Tomate. A mí me dicen que está trabajando ese tema, le dicen que baje un cambio, 2 cambios, pero parece que esto va paulatinamente, lentamente. Sí, a largo plazo. El futbolista igual sabe que a esa hora, en ese momento, el tiro de cámara va a la cámara y... Siempre hay un seguimiento. Sí. Pero además, ojo, varios jugadores, ayer lo decías tú, Tomate, Alarcón no salió con buena cara con el cambio, ¿no es cierto? No, aquí no tampoco. Claro, entonces ahí hay un problema del entrenador. Había un abrazo y el abrazo es más forzado de parte del entrenador. Yo creo que el entrenador a esta altura no le tiene que dar ningún abrazo, esto es una pega. Y lo que corresponde es que el entrenador les diga, muchachos, las cosas son así. Y además, normalmente una mala cara es también lo que vi no es bien visto para el cliente. El otro día cuando sacaron a Valverde en el Madrid agarró a patada una silla. Sí. O sea, el cooler, lo que decía Marcelo Bielsa. Un poquito chibonera esa reacción. El jugador, a ver, el jugador se olvida de la camiseta que representa, de la gente que representa, de la historia de una institución. Y lo que también él decía es que es faltarle el respeto al que ingresa, ¿no? Porque cree y piensa el jugador que el que sale no debería haber salido. O sea, o el que entra no es la solución. O sea, de esa manera se interpreta. Yo sé que muchas veces no es así. Nadie quiere salir, obviamente todos creemos y pensamos que ahora el berrinche o la molestia de Correa es una vez que ya está sentado, digamos. Claro, pero no sale aleteando. Lo único distinto de lo de Correa que sí tiene, podríamos hablar en esto que tiene el fútbol chileno de los asteriscos, como decía Carlos la semana pasada, es que su irritación es por una lesión. Claro. Y el jugador sabe que cuando tiene una lesión muscular, mínimo son 2 o 3 semanas. No, y lo otro es que además a Correa se le exige y yo creo que él tiene plena conciencia del momento de Colo-Colo. Entonces, desde el punto de vista, no sé, del hincha, yo creo que si el hincha Colo-Colo y nos ve esa reacción de Correa, le complace, o sea, le da gusto ver que un jugador sienta que, ya sea por una lesión o por salir antes o lo que sea, bueno,
hay unas ganas de estar por cambiar el rumbo del partido, el destino del partido, por estar ahí. Me parece que eso hoy, cuando algo que se critica con frecuencia es que los jugadores que no corren, que no mojan la camiseta, y el jugador te está mostrando todo lo contrario, me parece razonable. Además creo que hay algo futbolístico, que Correa el año pasado sabía que era el único 9, hoy día no. Hoy día tiene un jugador, creo yo, un suplente o un titular ahora como Romero. No, con un detalle, que tiene mucho más gol que él. Correa juega más, es más participativo, pero Romero es goleador. Es goleador. Al cierre, Tomate, bueno, fue confirmado pocas horas antes del comienzo del partido la muerte de un director de Blanco y Negro. ¿Qué nuevos antecedentes nos puede aportar a esta hora a propósito del fallecimiento de Carlos Cortés? Sí, bueno, se lamentó mucho la partida de Carlos Cortés. Dirigente del año 2019, integraba el directorio de Blanco y Negro, 56 años, termina falleciendo por un tema cardíaco en el sur del país. Él se encontraba de vacaciones, muchas muestras de dolor por parte del directorio de Blanco y Negro. Habló el vicepresidente Eduardo Loyola, lo hizo también el presidente Aníbal Mosa. Bueno, vamos a ver cómo termina sucediendo en las próximas horas toda esta situación, porque fue muy repentino todo. De hecho, existió este minuto de silencio ayer en el Estadio Monumental. De hecho, a propósito del directorio, Carlos Tenores, para mañana está fijado un directorio extraordinario a las 6 de la tarde. Tema central, el refuerzo. Llega un séptimo refuerzo, sí o no. Bueno, se junta el directorio de Blanco y Negro mañana en horas de la tarde. Sí, llamó la atención el poco respeto de un sector del estadio por el minuto de silencio solicitado a propósito de la muerte del director de Blanco y Negro, y también llamaba la atención la ausencia de un luto más institucional, ¿no? Antiguamente se usaba como una wincha negra. La cinta negra de los jugadores. Exactamente. Pero bueno, estaremos atentos a las informaciones y muy pendientes de lo que digan los médicos a propósito de la situación de Javier Correa, porque lo que viene es O'Higgins y luego en la fecha subsiguiente, mi querido Tomate, el primer superclásico de la temporada. Tal cual, eso será en el Estadio Monumental, pero antes O'Higgins de Rancagua, el día sábado, 6 de la tarde, en condición de visitante. Colo-Colo retoma mañana los entrenamientos en el Estadio Monumental. Pensando en este compromiso, Vidal lo decía, le preguntaron por la U, muchachos, primero el partido de O'Higgins, muy importante, y luego yo le hablo todo lo que quieran, pero de Universidad de Chile, una vez que finalice el partido.